partes que participan, el juez Greenwood. Y le hacía una consulta muy precisa a Bolivia, consulta que tenemos que contestar como país el viernes, ya en la réplica de Chile. ¿Qué decía él? La tengo acá textual. ¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto a la negociación relativa al acceso soberano? Esta pregunta quedó dando vueltas en la mente de los bolivianos y posteriormente salimos con este contraargumento de que el juez había sido colaborador de Chile en el litigio que tuvo Chile con Perú. Había colaborado a Chile desde el año 2008, entonces muchos dijeron, no debería este juez haberse excusado, como ya lo hizo otro juez que también colaboró con Chile. Bien, el procedimiento de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, prevé que los magistrados actúen con apego al derecho internacional, a los principios del derecho internacional y sobre todo al derecho y a la equidad. Si un magistrado, en virtud de la competencia que ejerce, se acerca a una de las partes y realiza algún cuestionamiento, es porque tiene la plena potestad de realizarlo. Su accionar se verá en el transcurso de los debates y alegatos y antes de emitir un fallo de fondo. No obstante de ello, debemos aclarar, para que el público tenga conocimiento, que los magistrados deben actuar de forma imparcial, independientemente de la nacionalidad que tengan. Él podría ser chileno o uno de ellos podría ser del continente americano, venezolano, peruano e inclusive boliviano. Y los magistrados, al momento de haber asumido esa gran responsabilidad de fallar en un litigio de carácter planetario, de carácter internacional, omiten su nacionalidad y sus intereses particulares. De manera que, yendo al fondo de la consulta que él realiza en pleno ejercicio de sus facultades, no obstante de haber sido asesor de la parte contraria, él debería actuar, reitero, de forma imparcial, independientemente de los intereses que hubiera tenido en casos anteriores, de forma profesional y ética sobre todo, evitando dar susceptibilidades a las partes. Este sería un planteamiento. No obstante de ello, Bolivia podría plantear su recusación si es que viera que tuviera algún interés evidente. ¿Existe esa posibilidad entonces? ¿Puede un país recusar al juez? Existe la posibilidad de la recusación cuando las partes o los magistrados tienen interés directo o indirecto en el proceso. La pregunta específica del juez Greenwood da pie a la susceptibilidad que está existiendo. De ninguna manera. Los jueces, en virtud al principio de mediación, tienen la potestad de tener un acercamiento a las partes y de cerciorarse y evidenciar cuáles son los motivos y intereses de cada una de ellas. De tal manera que en los debates puede haber interrupciones, cuestionamientos, preguntas, puede haber que una de las partes interesadas también presenten testigos e inclusive peritos. ¿Esta consulta no había sido ya contestada durante la extensa exposición de Rodríguez Belcé y nuestros abogados, haciendo mención a las 6 fechas en las cuales se hubieron acercamientos de negociación? Quisiera recalcar y poner de manifiesto que luego del Tratado de Paz de 1904, Bolivia y Chile, si bien zanjan el tema de límites y otros, y hablan sobre temas relativos al comercio internacional, puertos, aduanas y otros, queda pendiente a través de actos unilaterales, manifestaciones de voluntad de ex embajadores, plenipotenciarios, representantes y expresidentes, cual es el caso del último del año 2000 aproximadamente, donde Michelle Bachelet suscribe un acta de entendimiento con los representantes de Bolivia de más alto nivel y se denomina la Agenda de los 13 puntos. Estos actos unilaterales en la doctrina del derecho internacional se han venido a denominar la teoría del estoppel, y la doctrina del estoppel establece que cualquier manifestación unilateral y o bilateral de los representantes de un Estado constituyen fuente del derecho internacional. Es de esta manera que Chile siempre ha manifestado su interés o su voluntad expresa de negociar con Bolivia, y Bolivia, ante ese ofrecimiento, evidentemente se ha acercado a la parte contraria con el interés de llegar a un entendimiento
Y como principio o inicio de una negociación son estas manifestaciones, que han sido constantes en una línea permanente a través de más de 7 décadas en la historia. Vayamos avanzando con la siguiente observación que realizaba el equipo de juristas chileno. Ellos habían percibido que en la presentación de alegatos de Bolivia se había planteado más un respaldo a la demanda marítima que a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, que es precisamente lo que ahora se está analizando. Felipe Bulnes, cuando hizo su exposición, acompañado por los abogados, por la defensa que apoya al gobierno chileno en este caso, ellos hablaron específicamente de la competencia de la Corte Internacional de Justicia, haciendo alusión al Pacto de Bogotá de 1948. No hablaron mucho del tema marítimo, simplemente dijeron esto se cerró en 1904. En cambio, Bolivia habló bastante de la demanda marítima, habló bastante de las fechas en las cuales se dieron precisamente los compromisos a los que usted hacía mención. Entonces, ¿percibe usted que esta observación chilena es pertinente? Bolivia no se enfocó en lo que en realidad está tratando este pequeño juicio dentro del gran juicio. Bien, debemos considerar que la Corte Internacional de Justicia tiene plena competencia para conocer diferendos en el área internacional y sobre todo en el momento en que uno de los estados del planeta incumple con sus compromisos. Y la demanda de Bolivia es específica, es concreta. Bolivia plantea sentarse en una mesa de negociación ante un incumplimiento del otro estado y pide negociar una salida soberana de acceso al Océano Pacífico en un plazo razonable, de manera independiente al Tratado de 1904. Es decir, que no está en tela de juicio un tratado que, si bien ha sido suscrito y ratificado por los estados, podríamos decir, no es materia del objeto de la demanda, es muy independiente. Ante la demanda, y toda vez que Bolivia ha suscrito y ha ratificado el tratado que usted hace mención, el Pacto de Bogotá, sobre arreglo de diferencias en forma pacífica, los estados, tanto Bolivia como demandante y Chile, se obligan a abstenerse de realizar amenazas y sobre todo de carácter bélicas. De tal manera que, ante tanto incumplimiento de la parte contraria, Bolivia se ha visto obligada a acudir al único tribunal del planeta, que es la Corte Internacional de Justicia, para pedir un acto de justicia. Es decir, el cumplimiento de una obligación truncada, de una negociación obstaculizada y sobre todo rechazada por las autoridades de Chile. En este caso, se ha aperturado dentro del procedimiento un mini juicio, un juicio antelado, que significa una cuestión preliminar ante una demanda. Esta cuestión preliminar también tiene, al igual que el proceso de fondo, partes importantes. El proceso de fondo se encuentra, podríamos decir, compuesto por una fase escrita, que es la memoria y la contramemoria de Bolivia, y luego viene la fase oral, que vienen a ser los alegatos que hemos escuchado el lunes pasado, la dúplica, y ayer la dúplica de Bolivia, y hoy escucharemos la réplica, y mañana la réplica de Bolivia. En la dúplica vemos una cuestión preliminar. Dice Chile, Bolivia el Tribunal Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para conocer esta demanda, puesto que ya se ha resuelto en un tratado internacional cualquier tema y sobre el diferendo marítimo y no tenemos temas pendientes, se habrían zanjado. No es así, puesto que Bolivia ha demostrado a través de actos unilaterales, compromisos escritos, acuerdos como el de Charaña y otros, que ha asumido un compromiso y Chile lo ha desechado, lo ha revertido o lo ha dejado sin efecto. De tal manera que la Corte es el único tribunal de instancia internacional para conocer. Decía uno de los especialistas en la defensa o argumentación boliviana, el español Brotons, decía, no se puede borrar la competencia de una Corte Internacional simplemente por el artículo 6 del Tratado de Bogotá.
es decir, la Corte no tendría competencia. Entonces, ¿ante qué Corte tendríamos que acudir? Por una varita mágica no podemos borrar la competencia de una Corte de esta magnitud. Doctor Columba, ¿qué establece el Tratado de Bogotá puntualmente en este artículo 6 y por qué Chile está utilizando este tratado o este acuerdo? Tengo entendido que no es lo mismo el Tratado de Bogotá, el Pacto de Bogotá y el Acuerdo de Bogotá. ¿Por qué Chile lo está utilizando como argumento para negar la competencia de la Corte? Tenemos antecedentes mediáticos. Ya existió un fallo que sentó jurisprudencia, cuál fue la demanda del Perú sobre límites territoriales marítimos contra Chile. Y el argumento que utiliza y que ya habían previsto los especialistas chilenos fue una derrota. Como tal ocurrió en el pasado año. La Corte Internacional de Justicia prevé en el procedimiento la excepción preliminar. Y este es un argumento que en este caso carece de total veracidad. El argumento chileno carece de sustento jurídico válido y certero, toda vez que no se está tratando, reitero, la validez o la interpretación de un tratado que ya ha sido suscrito, que tiene, podríamos decir, un tema separado. Lo que estamos tratando en este momento es sentarnos a negociar con el adversario sobre un tema puntual. De tal manera que el Pacto de Bogotá prevé en el artículo 6 que cuando se han resuelto temas e inclusive cuando se han emitido fallos basados en la autoridad de cosa juzgada, vale decir que no admiten ningún tipo de impugnación o apelación, la Corte tendría o dejaría de tener competencia. En esta materia no se ha resuelto, más bien queda pendiente un tema y un diferendo en el cual insistimos. Tenemos que negociar, transar y conciliar una salida soberana al Océano Pacífico. El mayor de los daños ocurridos es el enclaustramiento. Eso tendría que entender tanto la población chilena y los bolivianos. El enclaustramiento nos ha dejado pérdidas a los bolivianos y nos ha dejado encerrados ante el mundo. Es por ello que Bolivia solicita, exige esta negociación de abierta al mundo para poder llegar a un entendimiento. Simplemente como conclusión, que debemos esperar de nuestro equipo de juristas el viernes, cuando Bolivia tenga la última participación en esta fase de alegatos orales, que debemos esperar en general en la exposición de 90 minutos, y cómo debería el país contestar al juez Greenwood o debería recusarlo. Interesante pregunta. Evidentemente, en la réplica del viernes, en las 3 horas que tenemos como participación, la delegación boliviana va a ratificar, primero, que la excepción planteada por Chile carece de fundamento. Son 2 temas separados, habíamos manifestado, uno el Tratado de 1904 de Paz y Amistad y uno sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Al haber suscrito ambos países, la Corte es plenamente competente para conocer esta demanda. Por otra parte, Bolivia, además de ratificar su argumento, ha sido contundente y, obviamente, nuestro delegado Rodríguez Belcé tiene unas bajo la manga. Es una estrategia que ya ha planteado la Dirección de Reivindicación Marítima en este proceso contencioso civil judicial para que el mundo entero aplique el principio de equidad, solidaridad y de respeto a los tratados, convenios y actos unilaterales que las autoridades realizan en representación de un Estado. Es decir, que Bolivia el viernes en la réplica, además de ratificarse en su posición, considero que de pleno va a demostrar a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia que tenemos la razón. ¿Debería o no debería recusar a Greenwood? Considero que no es necesario porque él en el ejercicio de sus funciones tiene plena competencia para realizar cuestionamientos a las partes. Le agradezco muchísimo, doctor Asdrúbal Columba Jofré, especialista en Derecho Diplomático y Relaciones Internacionales, por darnos luces para ayudarnos a comprender esto que tiene tan interesado absolutamente a todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, María.